a todos, les damos la bienvenida una vez más al canal de Alura Latam, aquí otro episodio del Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura platicamos sobre nuestra pasión sobre la tecnología y la educación. Yo soy Gabriela Guiar y estoy aquí con Cristian Velasco. Hola, Cris. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy feliz. Bueno, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y dependiendo de qué horario nos está viendo nuestra audiencia. Feliz de estar aquí en un nuevo episodio del Café.tech, donde vamos a abordar un tema muy interesante, creo que en el cual hablamos bastante aquí en el Café.tech, pero no pierde relevancia, todo lo contrario, creo que cada vez es más relevante, más importante tratar de estos asuntos por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos viendo. ¿Correcto, Gaby? Así es, pero ya me dejaste con mucha curiosidad, Cris. Entonces cuéntanos de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar hoy. Sí, bueno, Gaby, el día de hoy hemos decidido conversar una vez más sobre datos, ciencia de datos, ¿no? Aquella carrera o aquellas carreras, quizás me atrevo a decir, ¿no? Que engloban todo lo que tiene que ver con competencias digitales, hablar sobre esa carrera data scientist, científico, científica de datos, en qué consiste, qué caminos posibles hay, ¿no? En el área de ciencia de datos cuando hablamos en tecnología. Y estamos aquí con dos personas muy importantes, diría, tanto para nuestra comunidad, ¿no? Como que tienen un perfil y un currículum de destaque. Por eso los hemos invitado para que nos cuentan y a través de su historia inspirar a muchas otras personas que quieran, que deseen, que vean que datos puede ser un camino interesante a seguir y que quizás en este momento no saben por dónde comenzar, qué estudiar, ¿no? ¿Qué opciones, qué posibilidades hay en esta profesión? Pero bueno, sin más preámbulo, aquí voy a llamar primero a nuestro querido profe Álvaro Camacho, que él es ingeniero en telecomunicaciones, tiene un MBA en telecomunicaciones y sistemas informáticos, un posgrado en Data Analytics, está cursando un MBA de arquitectura e ingeniería en la nube, trabaja como ingeniero de Machine Learning en Amaris Consulting y como siempre digo, uno de los que más siento orgullo de ser instructor de ciencia de datos en Alura Latam. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Hola Cris, ¿qué tal? Muy contento de participar aquí de esta nueva edición de Café.tech y de pues, acompañarlos a todos ustedes. Claro que sí. Bienvenido, Álvaro. Y tenemos una segunda invitada, en este caso hemos traído aquí una dama para que nos acompañe, ¿no? Con su conocimiento, con su experiencia también y principalmente que invite a más chicas a entrar al mundo de datos, al mundo de tecnología. Así que quiero llamar a Erika Bellido, ella es administradora de empresas, actualmente es Data Product Manager, ha realizado un bootcamp de Data Science en Alura a través del cual hizo transición de carrera, ¿correcto, Erika? Tiene un MBA en Data Science y Analytics en la USP, en la Universidad de San Pablo. Ha trabajado en fintechs como Creditas, como Data Translator. Y actualmente también es instructora en Alura Latam y espero que se sienta tan orgullosa cuanto Álvaro en esa función, en ese papel. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola, hola, un saludo. Ya decías vos buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario que nos estás escuchando. Y sí, muy feliz de estar aquí haciendo parte también ahora como instructora, ¿no? De Alura Latam. Y vamos mujeres, vamos a traer más mujeres también en esta área que también nos pertenece. Así es, Erika. Bueno, vamos a comenzar por el comienzo, ¿ok? Valga esa redundancia. Cuéntenos, chicos, cómo es que llegan al mundo de los datos, un poco de su trayectoria. Si pueden resumirla brevemente, podemos comenzar contigo, Erika, por favor. Claro. Mira, cómo yo llego al mundo de los datos. Era una Erika una vez en 2018 formada en administración de empresa, con una mochila y un sueño de venir a San Pablo. Y yo tenía más o menos todo planificado para hacer recursos humanos. Ay, pero ¿por qué, Erika? Administración de empresa en mi país, yo soy de Bolivia, ¿no? Igual que Cristian, y no había tanto esa figura, por ejemplo, femenina, no habían muchas chicas queriendo ir para el área de exactas, entonces no tenía medio que una referencia. Y los profesores o profesoras que en aquella época yo tenía, y no es tanto tiempo así, siempre me decían que eh, toda la parte de datos, toda la parte de matemática,
combina un poco más con el género masculino. Y yo medio que yo creí eso y dije, será, entonces yo tengo que ir para el área de ventas, comercial o recursos humanos. Solo que en 2018 yo, planificada, me voy a San Pablo, voy a hacer mi especialidad allá en San Pablo, quería mucho hacer en la UPI. Llegué en 2019 aquí en San Pablo y me encontré con un sinfín de tecnología, programación. No sabía que existía, por ejemplo, la parte de ciencia de datos, analistas de datos. Y me acuerdo que la primera vez que yo me puse en contacto con el área de programación fue para aprender Python. Entonces fue medio que así. En aquella época yo entré más o menos en un proceso también para ser una de las principales también grupos de estudios que se formaban como desarrolladores web. Y en aquella época nosotros hacíamos sitios de internet, toda esa parte bonita. Entonces vos aprendés un poco de front y back end. Y confieso que me aburrió tanto la parte de frontend y fue como que, Erika, porque no soy creativa, no era aquella cosa bonita, nunca aprendí 100% la parte de los box grid, no sé, nunca aprendí y siempre me chipaba, me confundía con todo. Pero la parte que yo siempre quería saber era como que la caja negra del por atrás de los datos, qué había por atrás de ese sitio de internet, cómo llegaban los datos. Y fue la primera vez que yo tuve contacto con Python y simplemente fue un hello world, te encontré, ahora sos el amor de mi vida, Python. Y medio que encontré la cura para todos mis problemas en aquel momento. Era súper práctico y fue tipo eso. Entonces comencé un poco más a estudiar el lenguaje, más o menos allá por 2020, solo que en 2020 yo entré un poco más para el área de venta, para el área comercial, porque síndrome de la impostora, no me creía que yo sabía la parte de programación, solo que en 2020 para 2021 yo hice el primer bootcamp de ciencia de datos por Alura Brasil. Y fue realmente una experiencia maravillosa. Si bien yo trabajaba en el área, por ejemplo, comercial, yo conseguí colocar en práctica todo lo que nosotros habíamos colocado o yo había aprendido en la parte, por ejemplo, de ciencia de datos en ese bootcamp, que exactamente es una referencia, ¿no? Una inspiración de lo que hace aquí Alura también, la TAM. Y bueno, y a partir de ahí comenzó, medio que se abrió mis puertas para el área de datos y todo lo que aprendí desde el comienzo en 2020 hasta ahora que estoy aquí en San Pablo y donde estoy trabajando y mi carrera, todo se dio debido a que tomé la decisión de hacer ese bootcamp y fue así curiosa, no sabía nada de machine learning, no sabía nada, pero después fui aprendiendo, fue práctica, fue aplicar todo lo que aprendíamos. Entonces, bien, ahora básicamente trabajo como Data Product Manager, entonces donde yo combino la parte de negocio, la parte de producto y también todo lo que yo sé, por ejemplo, de base, de datos, de estructuras, por ejemplo, de infra y todo de datos, fue gracias a que di el primer paso con el bootcamp, ¿no? Entonces, resumiendo es eso. Excelente, Erika. Muchas gracias. Bueno, una linda trayectoria, ¿no? Y creo que algo que me marca bastante de esa historia es que tú ya llegabas con varios sesgos, ¿no? En fin, con varios preconceptos inclusive tuyos y que te fueron instalando ahí a lo largo de tu trayectoria, de tu carrera, de tu formación y que tú los desafiaste, ¿no? Te desafiaste a ti, claro, pero desafiaste todos aquellos preconceptos. Y obviamente vamos a después entrar un poco más en detalle, ¿no? En esas trayectorias. Claro que no fue fácil, ¿no? Entonces quizás ahora que lo has resumido para el que está de afuera, dice, fue súper fácil un bootcamp y ya entró. Lógicamente que no, han debido haber muchas horas ahí, días, noches de desvelo, de estudio, de sacrificio. Pero qué bueno que se te abrieron todas esas puertas y que ahora estás ahí
pudiendo, ¿no?, conectar inclusive con otras áreas, como es la parte de negocios, con la parte de tecnología, que yo creo que es un área que ofrece y que aún hay mucha oportunidad, ¿no? Porque tenemos gente o muy técnica en las empresas o gente muy de negocios, y esa persona que conecta negocios con la parte técnica, para mí hace falta más de esos perfiles en las empresas. Excelente. Y contigo, Álvaro, ¿cómo ha sido la trayectoria? Toda tu vida con No, Python, ya desde los 3 años, me imagino, ¿no? sí, no, es amor, es amor desde el principio. ¿Qué les cuento? A mí siempre, desde pequeño, me apasionó la tecnología. Yo, desde que recuerdo así, yo les decía a mis padres que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con sistemas. Me acuerdo que mi primer computador pues lo tuve por ahí como con 8 años de edad. Y desde ahí yo siempre era viendo la forma de meterme allá y buscar pues cómo estaba todo eso por detrás. Les cuento que dañé, ha sido una infidencia, yo dañé el computador de la casa porque borré unos archivos que yo decía, ¿esto para qué? Y el computador estuvo dañado como ah, tal vez un año. Pero bueno, digamos, todo esto se los comparto porque siempre fui curioso, muy curioso después de entré a la universidad. Y en la universidad yo dije, no, yo quiero algo con tecnología, pero ingeniería de sistemas como que no me llena. Yo quiero estudiar como algo que tenga que ver con la internet, con las redes. Yo quiero saber cómo funciona todo eso. Entonces me di cuenta que estaba en ingeniería de telecomunicaciones. Y estando en ingeniería de telecomunicaciones, lógico, aprendí inicialmente programación y los lenguajes que aprendí pues fueron primero C++ y también Java. Cuando me encuentro con Java y con la programación orientada a objetos, a mí me dio pánico. Yo dije, no es posible. Al principio lo que era pseudocódigo y todo eso, pues para mí era muy fácil. Pero de repente cuando se dio esa transición, no, mira, es que la programación funcional no es lo que se utiliza en la vida práctica, sino que se trabaja es con programación orientada a objetos y entonces empieza todo este tema, ¿verdad? Que es pues bien complejo, pero a la larga cuando comienzas a conocerlo bien como es, pues no es ni tanto y facilita tu vida. En ese momento yo me desencanté de la programación, yo dije, esto no es conmigo, no me llama la atención. Y bueno, digamos, comencé mi carrera de ingeniería hace ya, a ver, hace unos, aquí les estoy compartiendo detalles para que los que no conocen la trayectoria sepan bien la historia. Yo comencé ingeniería en el 2008, solo que llegué hasta el 9º semestre y medio que lo dejé de lado, lo abandoné, o sea, no me identifiqué, me dediqué, fue a trabajar, a hacer empresa, estoy trabajando varios años como en la parte electromecánica, digamos, antes de ser ingeniero ya había aprendido de electricidad, había trabajado con la parte mecánica de sistemas de refrigeración, aire acondicionado, todo esto. Pero siempre en el fondo había algo que me decía, mira, lo tuyo es la tecnología, lo tuyo es la tecnología, lo tuyo es la tecnología. Igual, todo este uso de Excel, estas cosas, siempre me llamó la atención. Y más o menos en el 2017, por ahí, yo dije, tengo que acabar la carrera porque eso no puede quedar así en abierto. Entonces acabé mi carrera, me gradué, me faltaba solamente un semestre, me gradué. Y bueno, ¿ahora qué hago? Digamos, en el mercado actual, tener simplemente un pregrado, pues no es suficiente, no es más suficiente para que tú puedas conseguir un trabajo. Entonces, en ese momento yo dije, no, yo tengo que hacer algo más. Ahí pues tuve el apoyo de algunos amigos que me dijeron, no, mira, ¿tú qué quieres hacer? Y ahí, digamos, como que intercambiamos ideas. Me dijo, no, pues el camino es, haz un MBA, estudia de lo que tú quieras y yo vi que pues en el área de telecomunicaciones, que era mi área, estaba la parte de Internet de las Cosas. Entonces yo dije, bueno, Internet de las Cosas, claro, eventualmente, digamos como el mundo está en evolución, eventualmente pues todos los dispositivos van a estar conectados a Internet, entonces sí, seguramente va a haber mucha demanda de esto. Entonces me metí como con ese objetivo, vamos a ver qué vamos a aprender aquí. Y estando haciendo este MBA, que fue más o menos finales de 2018, inicios del 2019, por ahí,
vi el término Big Data, ¿verdad? Y yo cuando me metía, yo frecuentemente me metía a LinkedIn, pues para ver qué oportunidad surgía allí. Y veía que la mayoría de ofertas de trabajo disponibles eran para analista de datos, científico de datos, todo lo relacionado a datos. Entonces me llamó la atención, vi el término Big Data en el MBA y dije, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Esto no es el trabajo que yo voy a encontrar por aquí. Y más o menos entonces a eso de inicios del 2020, yo pues por mi parte me dediqué a investigar, pero no sabía cómo hacer. Yo dije, si yo me pongo a estudiar ahorita algo relacionado con datos, la mayoría de lugares ofrecían algo, pero a largo plazo. Yo decía, de aquí a 2 años esto va a estar desactualizado. Yo necesito algo rápido. Y ahí fue cuando me metí a un bootcamp, que fue de hecho donde conocí a Gaby. Y allí, en este bootcamp, fue un curso fue al inicio del 2020, justo antes de la pandemia. Y estuvimos 4 semanas o algo así presencial en ese bootcamp. Y estando allí, pues nos conocimos con Gaby y todo lo demás, pero seguimos estudiando remotamente. Fueron 12 semanas total, ¿verdad? De este bootcamp. Y fueron 12 semanas desayunando datos, almorzando datos, cenando datos, durmiendo con datos, todo girando alrededor de los datos y aún más por el tema de que todos estábamos encerrados en las casas porque no podíamos salir por las restricciones, en fin, del COVID. Y yo, digamos, yo decía al principio cuando comencé, yo dije, bueno, si la gente puede con Python, ¿por qué no voy a poder yo también? Entonces, aunque yo tenía el miedo de la programación orientada a objetos, yo como que me quité ese bloqueo de mi cabeza y dije, no, yo tengo que poder, y me dediqué a estudiar y entender y a tratar de entender y a desarrollar un portafolio. Y bueno, así pasó la pandemia, desarrollé mi portafolio, fui estudiando más, lógicamente, pues seguía ahí con mis otras ocupaciones. Y fue hacia finales del 2020, comienzos del 2021, cuando recibo una oferta de trabajo maravillosa, digo yo. Por eso Chris no se equivoca en nada cuando él dice que para mí es un orgullo ser instructor de Alura Latam, porque, digamos, pues recibí esta oferta de Alura Latam para un nuevo, pues una ocupación. Se quería desarrollar todo el área de ciencia de datos y se necesitaba pues un perfil, que una persona que supiera lógicamente programar y que estuviera en condiciones de pues traer todo este contenido al resto de Latinoamérica, la gente que hablara español. Para mí fue la oportunidad, pues vamos a decirlo así, se encajaba como anillo a mi dedo, porque a mí me gusta dar clases. Yo también fui profesor de matemáticas, fui profesor de inglés, entonces a mí me gustaba. Y ahí fue cuando, estando haciendo, pues, iniciando, ¿no?, esta trayectoria con Alura Latam, tuve la oportunidad, pues, de aprender muchísimo y sigo aprendiendo mucho. Ya, pues, llevo desde esa época ya 3 años y medio, tal vez un poquito más, con el equipo. Muy contento. Para mí, pues, Alura Latam es como familia. Y adicionalmente, más o menos el año pasado, a principio de año, inicié un proceso en una empresa, una consultoría suiza, porque les llamó la atención, pues, el perfil. Y pues gracias a Dios ahí todo se dio. Comencé a trabajar y pues como ya teníamos unos fundamentos pues bien fuertes, lógico, porque cuando uno enseña aprende más. Entonces ahí pues entré y fui ganando mi espacio y pues les cuento, he crecido bastante en la corporación. Tengo cargo de Tech Lead, como Machine Learning Engineer, y pues les digo una cosa, digamos, en la medida que uno se dedica, se esfuerza y todo eso, pues va aprendiendo más. Y ahí vamos, esa es como la historia, digamos, de toda mi trayectoria con los datos. Muy contento, muy feliz, pues de poder tener esta oportunidad y compartir este espacio con ustedes y contarles pues bien toda la situación y todo el contexto. Mira, Álvaro, yo justo me maquillé, entonces así esta declaración casi me hizo llorar.
Pero estamos muy orgullosos. Yo tengo el honor de poder decir que conozco a Álvaro desde el 2020. Me acuerdo que justo había llegado de México, ¿no? Llegué el lunes, el sábado y el lunes empezaron las clases del bootcamp. Yo estaba allá con el español aún en la cabeza, entonces escuché a Álvaro hablando en portugués, pero dijo, es que soy de Colombia. Yo como, ¡ah! Alguien para hablar español. Y ahí nos conocimos, ¿no? Y me acuerdo cuando Chris comentó que necesitábamos a alguien para Data Science y que pudiera hablar español y que estuviera aquí en Brasil. Y yo como, creo que tengo una persona. Y aquí entonces está con nosotros desde el 2021, ¿no? Ya unos 3 años. Sí, sí. Así es, pero muchas gracias a ustedes dos por compartir, ¿no? Sus experiencias y trayectorias con Data Science. Y ahí me quedé pensando, porque, por ejemplo, una persona que justo terminó, ¿no? De estudiar, ¿cuáles son los roles tanto que puede haber que esta persona puede asumir al empezar a trabajar con Data Science? ¿Y cuáles son sus diferencias? Porque yo vi que ustedes dos comentaron dos términos. Yo estaba buscando vacantes y vi científico de datos y también analista de datos, pero ¿cuáles tanto son los roles? ¿Cuáles son las diferencias entre los roles? ¿Cuáles habilidades las personas necesitan tener para cada rol? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Se pueden comentar y aclarar un poco de este punto también? Bueno, yo puedo comenzar hablando un poco de la parte de análisis de datos, porque fue la primera puerta que se me abrió y la primera oportunidad que agarré y abracé, porque cuando yo comencé el bootcamp de ciencias de datos, justamente yo estaba ya trabajando en una empresa, solo que como comenté, trabajaba en el área de venta, en el área comercial, entonces cuidaba de prospectar o traer más clientes y todo. Y por el español, ¿no? Yo cuidaba también de la parte LATAM, ¿no? De los clientes LATAM. Y yo siempre me preguntaba si, cuando estábamos elaborando las metas o el forecast y todo, o cómo nos había ido por cada mes para cada una de las personas que vendían y todo, yo me preguntaba, pero ¿qué faltó? ¿Qué faltó aquí? ¿Cómo podemos, por ejemplo, mejorar la manera que nosotros estamos vendiendo? ¿Cómo se comporta cada país y todo? Y exactamente por encontrar esta oportunidad, yo básicamente visualicé que había una necesidad aquí de trabajar con datos y teníamos esos datos en el sistema, ¿no? De que nosotros guardamos información para clientes. Encontré esta oportunidad y dado que ya existía esta necesidad en la empresa, fue como que mi líder y la líder de otro equipo me dicen, mira, va a abrir un espacio aquí para una persona analista de datos. Cuenta con los siguientes requisitos, que es básicamente analizar todos los datos, agarrar los datos, hacer una limpieza de todos esos datos y responder básicamente preguntas específicas de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo responder el presente? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Entonces, como que vos cuidas de toda esta parte, ¿no? De responder unas preguntas en específico con impacto de negocio del presente. Entonces, ¿cómo estamos? El para dónde vamos ya es algo así que vos podés más o menos hacer una previsión, pero quien te va a ayudar mejor va a ser realmente un científico de datos en ese padrón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como yo trabajaba en parte de marketing, belleza, yo conseguía visualizar cómo nosotros estábamos en el embudo, por ejemplo, de venta, por qué no estábamos convirtiendo más o teniendo más ventas y por ahí va. Entonces yo sabía, pero yo no conseguía responder. Y si separásemos ciertos tipos de email o ciertos tipos de campaña, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que tengamos más ventas o que ellos conviertan? Entonces, yo ahí necesitaba una persona, un científico de datos que, gracias a que, por ejemplo, yo más o menos sabía los modelos y cómo podíamos hacer, hacíamos eso, pero mi rol en ese primer momento era más un analista de datos. Y ahí Álvaro ahora puede complementarme mejor sobre la parte, el papel o el rol súper importantísimo de una persona científica de datos, ¿no? Sí, no, es precisamente algo que de hecho hablábamos hace algunos días con Chris y con Erika en una sesión que tuvimos en vivo.
El científico de datos ya es el que se encarga de tratar de ver cómo se puede tener una previsión con estos datos. O sea, qué podemos estimar que pueda suceder más adelante con lo que tenemos en este presente. O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Más o menos esa es como la idea de la ciencia de datos. Entonces, cuando se desarrolla un modelo de Machine Learning, ¿verdad? Que eso es lo que hace un científico de datos. Tú como científico de datos lo que haces es tomas los datos de este momento, tratas de analizar el comportamiento de esos datos, encontrar patrones en estos datos para ver si hay una tendencia, si hay un comportamiento que te pueda llevar a ti a determinar algo que pueda ser cíclico o que se pueda repetir. Entonces existen diversos tipos de casos prácticos en los cuales, digamos, un científico de datos puede aportar a una empresa. Ejemplo, como mencionaba Erika, en la parte financiera, digamos, los bancos, ellos, lógico, trabajan con dinero y ellos ganan dinero cuando prestan dinero. Pero entonces yo no le puedo prestar dinero a cualquier persona de forma indiscriminada. Tengo que conocer muy bien a qué perfiles yo les puedo prestar ese dinero. Entonces, tengo un histórico de datos de mis clientes, sé cómo mis clientes se comportan y comienzo a identificar hábitos de estos clientes en el histórico, en la trayectoria de ellos. Entonces, encuentro padrones, ¿sí? O patrones en el comportamiento de algunos clientes y yo puedo de cierta forma como segmentarlos y decir, mira, las personas cuando tienen estas actitudes tienden a ser mejor pagadores, por ejemplo. Entonces les podemos dar dinero. Entonces ahí el modelado o el trabajo del científico de datos es llegar con un modelo que estime, ¿verdad? Lógico, va a haber un margen de error, pero la idea es reducirlo al máximo, que estime nuevos clientes que tengan características semejantes sí, o que estime de los clientes actuales, ¿verdad? Que se han comportado de esta forma. Si yo les doy dinero, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Sí? O sea, ¿cómo disminuyo mi riesgo, por ejemplo? Entonces, el científico de datos está siempre trabajando en función de modelar, experimentar con estos datos, tratar de encajar, digamos, alguna función matemática que mejor describa el comportamiento de un conjunto de clientes para colocar este modelo en producción, que pues ya, o sea, se serializa, digamos, llegamos a unos resultados excelentes porque, pues, lógico, se prueba primero este modelo para poderlo entonces validar con datos reales, con datos del día a día. Y cuando el modelo es efectivo, lógicamente que, digamos, la ventaja para el negocio, pues es que va a hacer préstamos de forma acertada y va a evitar hacer préstamos cuando de repente hay mucho riesgo. Entonces, hoy en día, por eso, tú observas que vas a, por ejemplo, solicitar un préstamo y ya, por ejemplo, ni siquiera tienes que ir a un banco y llevar un poco de papeles. Tú simplemente por el aplicativo, por la aplicación, dices, mira, quiero un préstamo y el banco ya te dice, mira, tenemos hasta este valor para que tú puedas acceder a él directamente, pero el banco no lo dice, ay, porque tú eres bonito, no. El banco lo hizo porque tiene un análisis de tu trayectoria y sabe qué es lo que va a pasar, pero atrás de todo ese análisis de tu trayectoria está un científico de datos que modeló y que dijo, mira, a esos clientes les puedes dar dinero y a estos otros no. Y ese es apenas uno de los muchos casos prácticos donde el científico de datos tiene cabida o se gana su espacio al interior de cualquier organización. Estamos hablando únicamente de un caso de clasificación de si al cliente se le puede dar un préstamo o no. ¿Okay? Entonces sería más o menos ese como el rol del científico de datos, experimentar, hacer muchos experimentos, probar diversos algoritmos y lógicamente llegar a un modelo que pueda generalizar de la mejor forma para el beneficio de los fines que tenga el negocio como tal. Entonces sería eso. Perfecto, chicos. Bueno, aquí voy a intentar resumir, ¿no? Lo que nos trajeron, dos perfiles súper interesantes, relevantes y quizás los más comunes, ¿no? Y también es importante aquí destacar de que para estos mismos perfiles en algunas empresas o en muchas empresas, las nomenclaturas pueden variar, ¿no? O sea, en algunos, por ejemplo, el analista de datos puede ser el analista de BI o de Business Intelligence,
o inclusive he visto que en algunos el analista de negocios, el clásico analista de negocios, también tiene un poco de analista de datos, ¿no? De analizar el negocio como tal, utilizando datos. Entonces, quizás es importante traer esa aclaración de que no necesariamente son estas las únicas nomenclaturas, pueden haber diferentes perfiles, eso va a variar en función de la empresa, en función del país, en función de la región, pero creo que englobando aquí las grandes características, podemos decir que el ingeniero, disculpen, el analista de BI, el analista de datos, entonces está así como Erika lo dijo, preocupado por analizar el pasado para entender el presente, ¿no? Ya en su caso el científico de datos necesita trabajar toda esa data histórica, experimentar, construir un modelo para intentar prever el futuro, ¿no? Entonces, o proyectar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso lo vamos a ver en prácticamente gran parte de las aplicaciones de Machine Learning como Álvaro lo trajo, ¿no? Netflix, por ejemplo, nos recomienda una película, o sea, no es del futuro, pero está previendo un comportamiento nuestro que podamos tener, ¿no? Entonces, si nos dice, mira, quien vio Harry Potter también le gustó esta otra. Entonces, no es el futuro, pero está proyectando algo que a mí me podría gustar en función de mis datos históricos, ¿no? Entonces, creo que muy interesante. Y existen muchas otras, ¿no? Pero existe un perfil que hoy genera bastante confusión que me gustaría que nos los aclares, quizás tú, Álvaro, ¿no? Hasta por la experiencia que estás teniendo ahora en la consultoría, que es el perfil del ingeniero de datos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el científico de datos, con el analista? ¿Es una mezcla de los dos o es otro perfil totalmente diferente? Bueno, el ingeniero de datos es la persona que se encarga de traer ese dato desde un punto y entregarlo en otro punto, o sea, traerlo desde un origen hasta un destino. Y en ese trayecto, lógicamente, ese dato necesita ser tratado, digamos, él viene crudo, ¿verdad? Él viene crudo, o sea, a veces entiende un dato crudo como una persona que llena un formulario y de repente a ti se te olvidó quitar el caps lock al momento de escribir tu nombre o pusiste todo al revés, pero llenaste el formulario y lo mandaste, le pusiste varios espacios y dijiste, bueno, esto no importa, llené el formulario, ya no me interesa más. Pero nosotros que trabajamos con datos, pues eso puede generarnos problemillas. Entonces, el ingeniero de datos, lógico, vienen estos datos, te caen estos datos, ¿verdad? A un espacio de almacenamiento, vamos a verlo así en este momento, es como que pusiste esos datos en una carpeta en tu computador, pero resulta que en esta carpeta estos datos no han sido tratados y tengo que llevarlos a otro lugar para que puedan ser consumidos, para que generen valor, pues, para el negocio. Entonces tengo que llevarlo a un lugar para que los científicos de datos los puedan modelar con ellos, a un lugar para que los analistas de inteligencia del negocio puedan también extraerles valor o hacer un dashboard, unas gráficas, hacer una presentación de estos datos, o tengo que llevarlos a diferentes áreas. Entonces, todo este camino lógico que implica unos tratamientos de ese dato. Entonces, el ingeniero de datos, lógicamente, tiene que saber sobre bastante manipulación de datos, bastante sobre el ciclo del dato y lógico, eventualmente este ingeniero de datos también puede ayudar en ciertos procesos a la empresa. Por ejemplo, digamos, durante esa trayectoria, este dato debemos clasificarlo para que vaya a un cierto lugar, a un grupo de científicos de datos que trabajan, por ejemplo, con clasificación, o tiene que ir para otro grupo de científicos de datos que trabajan, por ejemplo, para prever el precio de alguna cosa, de inmuebles. Entonces ya es otro equipo que se encarga de cuidar de esto, ¿no? Que sería ya otra cosa, una regresión. Y sin entrar, digamos, en tantos tecnicismos aquí, el ingeniero de datos, pues es un perfil que tiene que conocer, lógicamente, de análisis de datos, un poco de ciencia de datos, para, lógicamente, saber cómo manipular este dato y, sobre todo, entender muy bien que este dato va a ir recorriendo por varias fases, ¿verdad? Para antes de llegar, pues, al destino donde va a ser consumido, ¿ok? Entonces, el ingeniero de datos es eso. Y está el ingeniero de Machine Learning, que, pues, como ya lo mencioné,
tiene también un poco más de trabajo en la parte del modelado, pero también tiene que saber traer este dato y saberlo tratar, ¿no? Saber hacer un tratamiento antes de ya entregar pues este dato en donde va a ser consumido como tal. Perfecto. Entonces, tenemos 3 perfiles hasta este momento: analista de datos, científico de datos y el ingeniero de datos. Erika, tú que eres la dueña de los nombres gourmet bonitos de datos, ¿cuál más tenemos? ¿No? Tú que has tenido un perfil o un papel ahí de Data Translator, si puedes explicarnos en qué consistía eso, ahora que eres Data Product Manager también, qué consiste, y si existen algunas otras nomenclaturas, algunos otros papeles que tú ves ahí que están surgiendo también. Claro. Entonces, ¿no? Yo siempre soy la persona con los nombres más chic que yo puedo llegar con aquí en cada encuentro que tenemos. Pero, a ver, toda la parte que Álvaro trabaja, por ejemplo, de construir, por ejemplo, una base de datos o dónde va a estar almacenado, del punto origen, cuál es el destino. Mi papel, exactamente por ser una persona que acaba traduciendo ese lenguaje técnico que Álvaro puede llegar para mí decir así, Erika, mira, tenemos este tipo de origen, el área de negocio está queriendo para un lugar, un destino X, sin embargo, existen A, B y C caminos para hacer ese resultado final. Si hacemos de la manera A, va a ser un costo de este tamaño, si hacemos de la manera B, va a ser un poco, un esfuerzo un poco mayor, sin embargo, el costo menor. Entonces, hay todas esas variables que, por ejemplo, Álvaro me va a decir de manera un poco más técnica, por ejemplo, dónde se almacena, en cuál nube, qué va a ser y todo por ahí va. Y él me pasa esa información para yo conseguir traducir eso en un lenguaje de negocio. Entonces, ¿qué es lo que significa? El área de negocio va a querer consumir hasta una determinada fecha una tabla que no sabe, ellos no entienden, por ejemplo, cuánto eso va a costar, cuál es el esfuerzo, por ejemplo, de las personas que están desarrollando ese tipo, por ejemplo, de producto de datos, en este caso una tabla, una base de datos, depende. Nada, ellos quieren saber, yo quiero optimizar mi tiempo y quiero que sea a un menor costo. Entonces, medio que yo voy a entrar ahí para, primero, planificar y ver cuál es la mejor salida, ¿no? ¿Cuál es la mejor solución? O qué es lo que podemos entregar, por ejemplo, en un roadmap, ¿no? En una programación, planificación allí de producto y donde tengamos básicamente el resultado esperado y un impacto necesario para el negocio. Entonces, soy la persona que cuida de esa planificación, de la parte de gerenciar, ¿no? Todo el proyecto, ¿no? Entonces, sería como también un responsable por un proyecto, sin embargo, con una visión netamente especializada para la parte de datos, ¿no? Y claro, lo más importante es trabajar con métricas o OKRs. OKRs, KPIs, toda esa parte, por ejemplo, después que entregamos el producto que Álvaro me dio. Álvaro dejó bonitico, no costó, está optimizado, el tiempo para que la tabla esté ahí, la gente de negocio pueda consumir esa información es súper rápido. Y ahora, resulta que mi porcentaje de adhesión para ese producto es de 5%. Álvaro me va a matar. Tipo así, yo me esforcé en este proyecto siendo que había otro proyecto de alto impacto. Entonces, eso también es un juego de cintura y de una estrategia que el Data Product Manager en ese momento tiene que saber exactamente cómo priorizar, cuál proyecto priorizar y cuál va a tener un mayor impacto y menos esfuerzo también para negocio. Entonces, es súper importante. Entonces, aquí por lo que ven yo, si ustedes consiguen visualizar ahí en casa, más o menos, Erika, entonces yo tengo unos skills que son más de gerenciar proyectos, planificación, estrategias de producto, solo que para datos. Entonces, exactamente porque yo sé cómo es, por ejemplo, para crearse un data warehouse, yo tengo esa comunicación, ese lenguaje más técnico con Álvaro. Y en algunas empresas, por ejemplo, aquí en Brasil ustedes van a conseguir ver eso como data translator
o afuera es como Data Product Manager, o algunas empresas están llamando también como Data Product Analytics, que es la persona que va a cuidar de la parte de datos, pero también de la parte analítica, de planificación, de toda la parte de producto de datos. Entonces, básicamente tengo que saber de negocio, tengo que saber gerenciar todo ese proyecto que yo tengo junto con las personas que están desarrollando eso y tener una especialidad, un conocimiento, no necesariamente una especialidad tipo así, tengo que hacer un MBA, una post, sino que tengo que ser muy estudiosa, ¿no? Porque siempre están actualizándose ciertos lenguajes, yo tengo que saber exactamente, entonces por eso trabajo a la par de estos equipos más técnicos, ¿no? Y ahora, Erika, yo quería preguntarte, me surgieron dos dudas, y perdón si estoy totalmente equivocada en eso, pero es que sí, para hacer esta parte que comentaste, ¿no? De poder enseñar y traer para el lado del negocio, ¿esto utilizaría la visualización de datos o eso es totalmente otra cosa? Y otra pregunta también es que ustedes comentaron mucho de nomenclaturas y hasta Álvaro trajo algunas como, manipulación de datos, sé que hay mineración de datos y ahí hay visualización de datos y un buen de cosas de datos. ¿Todo esto hace parte del análisis de datos o es cada una un área, por así decir? Perfecto. En mi caso es cada uno un área. Por ejemplo, ¿por qué? Como yo soy la persona responsable por mi proyecto, entonces soy la persona responsable por el producto. Piensa que mis stakeholders, ¿no? Y las personas que están ahí queriendo comprar mi producto son las personas analistas de datos, son los BI, porque ellos que van a querer básicamente una tabla final, un producto final que yo, que estoy junto ahí con Álvaro, con el equipo del un poco más técnico, vamos a entregar. Entonces, como que imagínate que mi proyecto, no sé, Alura Latam es una empresa y esté trabajando con una otra, ¿cómo puedo decir? Una otra empresa en conjunto y ahí pasa que Alura es el cliente. En mi caso, no, en mi caso, el CEO es un stakeholder para mí. Las personas de análisis de datos son stakeholders. Sin embargo, como soy una persona que se especializa en la parte, por ejemplo, de datos, en la parte un poco más técnica, se entiende que yo debería saber, por ejemplo, hacer análisis de datos. ¿Por qué? En la profesión que tengo, que por ejemplo, en la carrera donde estoy, si bien yo trabajo con gerenciar los productos, gerenciar, por ejemplo, los proyectos, pero cuando yo tenga que, por ejemplo, mostrar alguna idea, tengo que saber bases de análisis de datos. Si yo tengo que hacer una query, tengo que saber SQL también o una base de SQL. Y si quiero montar algo un poco más complejo, algo más chica que me quiero mostrar, Python. Entonces, eso es súper importante también. Y, en fin, no sé si conseguí responder ahí tu pregunta, Gaby. No, sí, totalmente, gracias. Porque de hecho esto ya era algo que yo tenía dudas antes y ahora que comentaste fue como, le voy a preguntar para ver si como explicando y con tu ejemplo, ¿no? Ya me ayudó a entender mejor. Y lo que quería preguntarles entonces también, vimos que hay muchas áreas, hay muchos nombres y muchas nomenclaturas y que es algo muy importante, ¿no? Porque como ustedes comentaron, los datos pueden enseñarnos el pasado para enseñar el presente y enseñar el presente para predecir el futuro, por así decir. Y podrían entonces comentar un caso, algún case de éxito de una empresa, por ejemplo, que ustedes sepan, que puedan compartir con nosotros de, implementamos aquí el área de datos o el análisis de datos y aquí éxito total y ahora somos el mejor del mundo, por así decir. Ufa, el de Álvaro, el ejemplo de Álvaro el otro día que contó en un foro que estábamos también, es maravilloso, Álvaro. Conta ahí para nosotros, que todo el mundo lo sepa. ¿Okay? Bueno, sí, la verdad, como ustedes saben, digamos, hoy en día inteligencia artificial está por todas partes. O sea, y el que no adopte inteligencia artificial en este momento, pues está como quedándose atrás. Las grandes corporaciones, lógicamente, al ver que inteligencia artificial es como el boom, ¿no? Entonces quieren ver cómo podemos implementarla a nuestros procesos. Entonces, recientemente, final del año pasado, inicio de este año, uno de los clientes para los cuales trabajé, que es Ambev, tal vez en otros países
tú conoces, si eres de México, el Grupo Modelo, o si eres de Colombia, Cervecería Bavaria, o en Estados Unidos, Budweiser, ¿sí? Esto se llama el compendio, vamos a decir, de todas estas cervecerías, se llama ABI, Anheuser-Busch InBev, que es la unión básicamente de Ambev, que es de aquí de Brasil, con Bélgica, una cervecería que se llama InBev Bélgica. Bueno, ellos comenzaron así, comenzaron a comprar otras cervecerías, total que ahorita Ambev es una corporación gigantesca, ABI, vamos a hablar de ABI directamente, en la cual ellos han estado, lógicamente, entrando, ¿verdad?, con mucha fuerza, y el área de datos es masiva, porque cada país manejaba sus datos según su cultura, según su forma, cada cervecería, y pues ahorita todos ellos pues tienen que de cierta forma tratar de unificar. Bueno, resulta yo entré con el área de Middle American Zone. Ellos se dividen por zonas, hay 8 zonas en todo el mundo, entonces yo estaba con Middle American Zone, entonces trabajé mucho con lo que era México y Colombia principalmente. Y allí ellos decían, bueno, ¿cómo podemos darle aplicación a GenAI aquí? Entonces se hizo primero una POC, ¿verdad? Muchos de estos proyectos comienzan con una POC, que quiere decir prueba de concepto, ¿verdad? Antes de implementarlo, ¿ok? Entonces, para no tener una salida en falso y gastar un poco de dinero en algo que tal vez no va a dar resultados, que no va a ser muy acertado, pues toda esta estrategia de tener un dueño del proyecto, un manager del proyecto, un dueño del producto de datos y tal. Entonces es necesario hacer una POC primero, la validamos y es un go o un no go, ¿ok? Entonces comenzamos con esta POC que era, bueno, podemos generar las comunicaciones a través de los canales digitales utilizando GenAI para evitar que los equipos creativos que hacen estos copies, cuando hablo de copy es el mensajito que a ti te llega por WhatsApp o a través de tu aplicación por la que tú compras algún producto, piensa tú en Mercado Libre, bueno, en fin, que te llega ese mensajito y que dice, hola Gaby, hola Erika, te tenemos esto. Bueno, detrás de ese mensajito existe un equipo de marketing, de generación de contenido, que se encarga de pensar, y a veces, digamos, esto puede ser una tarea muy, muy grande, pues porque son varios grupos de clientes, varios segmentos de clientes. Entonces, ¿cómo yo voy a generar copies para cada uno de mis clientes, ¿verdad? Digamos, es un momento estresante. Entonces, una de las cosas que se observaba era que pues esto les tomaba mucho tiempo a veces para tener como este catálogo de copies listo para ser enviado, para ser difundido a través de los canales como tal. Entonces, con GenAI la idea era, bueno, vamos a generar copies con GenAI basados en el input, ¿verdad? De los equipos de contenido, para que ellos los validen y digan, mira, este me gusta, este lo enviaría y este no lo enviaría, ¿sí? Entonces ellos le asignaban una puntuación a estos copies. Y después, tras asignarle esa puntuación, se enviaban los copies. Entonces se enviaba haciendo un test AB, ¿verdad? Que es una prueba estadística, la básica, en la cual pues yo mando, digamos, un copy, un mensajito que es el control con el cual yo voy a estar comparando los otros mensajitos, los que serían de prueba. Entonces yo veo estadísticamente si uno tuvo una mejora sobre el otro o una peora sobre el otro. Entonces, con esta POC lo que se quiso comprobar era que, digamos, hacer los copies con GenAI iba a generar un aumento en las KPIs de por lo menos 10%. Cuando hablo de KPIs, son los indicadores de desempeño clave pues, que tiene la organización. Entonces, uno de los KPIs era clics y conversiones, ¿ok? Entonces eran esos dos, clics, conversiones y por último net revenue, que son los ingresos netos que cada una de estas campañas genera. Entonces, tras hacer esta POC, se encontró inicialmente, ¿verdad? Que efectivamente estos KPIs tuvieron un aumento significativo. En clics hubo un aumento de más del 35% comprobado estadísticamente y en conversiones un aumento de más del 25%. Entonces, esto
lógicamente, no solamente está trayendo eficiencias al equipo de generación de contenido, sino que estos mensajes que ya son validados, que convierten, ya quedan en una base de datos y la propia GenAI, basada en estos mensajes que generó, puede de cierta forma quedar automatizada, ¿verdad? Para ir generando copies con base en los propios copies generados con GenAI. Entonces, de esa manera ya el equipo de contenido únicamente tiene que dar un vistazo y dar el OK y decir, hacer clic así, me gusta, y ya difundí, mandé todo para toda mi base y no me tengo que preocupar porque finalmente los copies están hechos a la medida de cada uno de los clientes, personalizando el contenido para cada uno en el momento cierto. Entonces, el trabajo que antes, por ejemplo, tomaba, me atrevo a decirlo aquí abiertamente, podía llegar a tomar hasta 2 semanas. Ahora se limita a lo que dure el tiempo de procesamiento del algoritmo como tal. Entonces sí, fue un proyecto bien interesante con GenAI. Utilizamos la API de ChatGPT para poderlo desarrollar y lógico, hubo un trabajo de backend bien fuerte para poder hacer esto una realidad. Entonces, pues, un caso bien interesante de la aplicación de GenAI en marketing, ¿ok? Súper, no, me encanta. Yo quería eso para mí, solo poner aquí, darle clic un botón OK y que GenAI hiciera todo lo que tengo que hacer. Ay, sería increíble, pero no, buenísimo, muy buen ejemplo de case. Vamos a llegar a eso, Gaby, en algún momento. Tenemos que... No, inclusive lo usamos bastante, ¿no? Aquí o sea, la inteligencia artificial, los datos. Diría que estamos en la vanguardia también aquí en Alura, ¿no? Nos ayuda en la producción de contenido. Luri, que es nuestra inteligencia artificial dentro de la plataforma, pero en la parte de marketing realmente creo que hay bastante oportunidad, no solo en Alura, ¿no? Sino en muchas otras empresas, en muchas otras áreas, y la utilización de datos como un todo, ¿no? Porque aquí conectando un poco, fue el 19 de julio, sí, el anterior viernes fue, ¿no? Que cuando la empresa esta, que se llama la de seguridad, que tiene la licencia con Microsoft y hicieron una actualización y gracias a eso se cancelaron miles de vuelos y dije, wow, o sea, cuánto dependemos, cuánto las empresas dependen de la tecnología, ¿no? Y lógicamente que quizás sí, obviamente, el primer pensamiento inclusive de la prensa, fue un ataque hacker y después la propia empresa salió diciendo, no, fue una actualización, en fin, no previmos un problema. Y eso me hizo reflexionar a mí la necesidad de cada vez, ¿no? Y la exigencia de cada vez las empresas necesitan más y más gente capacitada, ¿no? Más y más gente entrenada, porque los problemas a los que nos vamos a enfrentar con tecnología son cada vez mayores, ¿no? Inclusive el otro día veía que en junio las 5 empresas más valiosas, o 4 de las 5 empresas más valiosas eran, bueno, voy a nombrar las 5, era Apple, Google, Microsoft, Alphabet, no, Amazon y McDonald's. Increíble, aparece ahí una hamburguesería. O de comida, fast food. Y dije, y lo leí en alguna news o en algún podcast, ¿no? Que actualmente las mayores empresas, si su data center para de funcionar, prácticamente esa empresa deja de existir, ¿no? O sea, deja de tener sentido. Y eso está pasando con estas 4 empresas que les nombré, ¿no? Y obviamente hay otras, inclusive las grandes, Oracle, Meta de Facebook. Si su data center se cae, la empresa simplemente no puede vender, ¿no? No pasa con McDonald's, que quizás es una de esas grandes. Otra empresa gigante, millonaria, que es súper valiosa, es Aramco, ¿no? Una petrolera de Arabia, creo que es, sí, de Arabia. Que igual, si su data center se cae, la empresa continúa vendiendo, continúa funcionando, ¿no? No que no tenga datos, sí tienen datos, pero solo como punto de reflexión, creo que nuestra dependencia con la tecnología, nuestra dependencia con los datos, que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y en ese sentido, Erika, quería preguntarte sobre estudio, preparación, ¿no? Entonces, ya que estamos, mi punto fue traer aquella reflexión de nuestra dependencia con la tecnología para aquellas personas que
como tú en su momento dijeron o están en el momento de decir, creo que puedo seguir una carrera similar, creo que la tecnología puede ser para mí, pero están totalmente perdidas, ¿no? Y creo que aquí interesante traer que tanto tú como Álvaro siguieron un camino similar, ¿no? Obviamente cada uno con sus características, pero ambos cursaron un bootcamp. Me gustaría, Erika, que nos ayudes aquí a dar algunas luces para aquella persona que quiere entrar al área en este momento, ¿no? Y sabemos que existen diferentes escenarios, tanto aquellas personas que ya son formadas, que trabajan en otra área y quieren entrar al área de datos, de ciencia de datos, o aquellas personas que tal vez trabajan con tecnología, no tienen un perfil, ya programan. Hay muchos de esos perfiles, programadores, desarrolladores de software, y quieren migrar al área de datos, como aquella persona que aún ni comenzó, no trabajó, está en la universidad, está indecisa, podemos decirlo inclusive así, y puede ser que este sea un camino a seguir. Entonces, la pregunta quedó bastante extensa, lo sé, pero vamos aquí a mostrar 3 caminos o 3 posibles caminos para aquellas personas. Aquí la pregunta va para los dos, claro, empezamos contigo, Erika. Puedes escoger uno de esas personas que yo lancé, uno de esos perfiles. ¿Cuál sería tu recomendación para que esa persona entre al área de ciencia de datos? Mira, la recomendación que yo doy es así. Al igual que alguien está aprendiendo una nueva habilidad o está curioso por aprender, solamente anda. Porque no vas a tener la experiencia, no vas a tener la respuesta si no experimentaste, si no pusiste tus manos en práctica para hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía muchas dudas en la época, yo trabajaba belleza en una empresa de tecnología, ya tenía un viaje un poco más para la parte analítica, entonces para mí fue medio que sacar un poco el miedo, el qué dirán si estoy yendo a hacer una transición de carrera, fue más de cómo yo agarro esta oportunidad y cómo yo crezco en mi carrera. Entonces, igual que Álvaro, yo hice un research, una pesquisa en LinkedIn, cuáles eran las principales habilidades o qué era lo que las empresas, por lo menos aquí en Brasil, que yo me había mudado a Brasil, pedían más. Y en aquella época, por ejemplo, que yo estaba viendo era un poco más Python y principalmente para científicos de datos. Entonces dije, ¿por qué no darme la oportunidad? Y ahí no es que estamos en la época, en la generación de nuestros padres, ¿me entendés? Donde ibas a la biblioteca, abrías un libro. No, el libro es súper maravilloso y bienvenido. Sin embargo, ya metiendo aquí la propaganda, tenemos Alura, tenemos YouTube, ¿viste? Tenemos algunos cursos donde podés hacer pequeños proyectos, ¿me entendés? Algo, si estás trabajando en una empresa de tecnología, no sé qué, que aprendes, tipo así, análisis de datos básico, cómo usar SQL, cómo usar alguna básico, metele a un proyectito así que diga, voy a comenzar a hacer mi portafolio y coloco en práctica lo que estoy haciendo en mi trabajo, cómo yo le saco el jugo a algo, ¿me entendés? Y si no te gustó, no te gustó. También no necesitas, ¿me entendés? Estar en la onda y yo veo que todo el mundo, si no es, pero vos vas a sentir eso, ¿me entendés? Sin embargo, a la persona que le gustó, yo le digo, se prepare, porque es un camino sin vuelta que vas a tener sí que leer, que vas a tener que realmente estudiar, no es algo que todas las profesiones, no te quedas parado, ¿viste? Porque lo que yo aprendí en Python en 2020, no es más. Y cambiaron biblioteca, desactualizó otra, entonces tenés que estar en comunidad también, ¿me entendés? Entrando ahí, debate, fórum, Alura también, ¿no? Entonces, toda esta parte aquí es súper importante, ¿no? Entonces, yo medio que quise traer ese perfil porque combinaba más conmigo de alguien que estaba en una empresa y iba a hacer una transición de carrera. Pero, en fin, eso. No sé qué dice Álvaro ahí. Vamos, Álvaro, No. escoge una persona y direcciónala, dale luces. Bueno. Llega con tu linterna, sí. La verdad,
Pienso yo que el área de datos tiene tanto para las personas que son visuales, que les gusta, por ejemplo, la parte gráfica. Si te gusta la parte gráfica, entonces está toda la parte de Power BI, ¿verdad? Que es ya como el front-end, por decirlo así, es la parte donde tú muestras entonces estos gráficos súper interesantes, que tú a veces ves las películas y ves allá a la gente de negocios allá viendo unas gráficas y tomando decisiones importantísimas para la corporación y hacer como parte de eso, como que, mira, este gráfico lo generé yo. O estuve aquí por atrás y entiendo ese gráfico y este gráfico nos dice esto y estos gráficos son los que le dan como la pauta a las personas que toman decisiones en la empresa para definir los rumbos de la organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, entonces sería como la parte de visualización de datos, la parte de Power BI, la parte de SQL o SQL o SQL en español, ¿no? Que es donde tú haces consultas a la base de datos porque finalmente tú tienes que hacer este tipo de... Cuando hablo de consultas es que tú estás extrayendo información de esta base de datos, entonces traes diversos datos de allí, diversos métricas o lo que sea, y esto lo vas a graficar, ¿ok? Entonces, si es por ese lado, maravilloso, te va a encantar. Existen un sinnúmero de recursos para trabajar con gráficos y cada gráfico es uno más bonito que otro. Entonces, por ejemplo, está una interfaz que se llama Tableau, muy buena, muy bonita para hacer gráficos. Está, por ejemplo, cada nube tiene su propio conjunto. Por ejemplo, Microsoft tiene Power BI, por ejemplo, Google tiene Looker Studio y todo esto es visualización de datos, ¿ok? Entonces, y todo esto es de drag and drop, o sea, arrastras y sueltas, entonces es una interfaz bien amigable para trabajar con datos. Pero serías como analista de negocios y todo lo demás. Si lo tuyo es más relacionado como a la parte matemática, o sea, así como decía Erika, a mí me gusta es los números, a mí me gusta es irme allá atrás, como debajo del capó, ¿sí? Entonces, estaría toda la parte del backend. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantan las matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo cuando aprendí a trabajar con Python, aprendí a automatizar muchas cosas con la programación, a tratar los datos, a sacarles el jugo de todas partes, a verlos desde diferentes puntos de vista, ¿sí? A entender muy bien cada concepto. Entonces, digamos, en el backend existen muchísimas oportunidades como científico de datos, como ingeniero de datos, y de hecho, pues son las especialidades que realmente cuando una persona tal vez quiere crecer bastante en una organización, son las que te van a llevar más lejos, porque finalmente, lógico, todos son valiosos, todos son muy importantes, pero el que está presentando los datos están extrayendo valor de un trabajo que ya fue realizado allá atrás, que fue muy necesario, que fue dispendioso, que fue pesado para poder llegar ahí. Entonces vamos a verlo como una construcción, un edificio. La persona que hizo toda la estructura, que hizo toda la arquitectura para que ese edificio quedara como es, ¿sí? Lógicamente que hubo una inversión muy grande para que al final, pues lógico, lleguen las personas que hacen todo el diseño para que quede bonito, armonizarlo todo, ¿ok? Entonces piensa tú en qué parte de toda esta construcción quieres estar y con cuál te identificas más. Entonces, y donde la inversión más grande está también, es donde más se gana. Entonces, con esto dicho, chicos, pues no por tener un bias o un sesgo, pero sí, digamos, un arquitecto de datos es uno de los perfiles mejores pagos en el área de datos como tal. Un arquitecto de datos, un arquitecto de soluciones, lógicamente que es una persona que tiene así digamos, un poder, vamos a decirlo así, al interior de la organización muy grande. Una responsabilidad también muy grande, pero también muy bien remunerado. Entonces, eso les puedo decir, chicos. Y yo quería aquí solo la parte de Álvaro. Mira qué chistoso, Cristian y Gaby, que él decía de la parte de visualizaciones de datos, de BI, quién deja bonito y todo. El otro día que yo estaba viendo unos
jobs, ¿no? Unos trabajos ahí en LinkedIn cuando estaba viendo la red y todo, hasta para compartir. Había un cargo que se llamaba algo como Data Product Design o era Data Design alguna cosa, que era una persona de design solamente que es especialista para hacer toda la parte de gráfico, de visualización, dejar tipo, son personas que usan Figma, son personas que usan además, por ejemplo, de Tableau, Power BI, otros tipos de recursos para dejar mucho mejor esa visualización. Mira qué loco, ¿no? Entonces ahí todo es dato, ¡pua! Un mundo. Así es, así es. Y creo que si nos vamos a la base, ¿no? De lo que es ciencia de datos, a mí me gusta explicar bastante eso, que es la intersección de tres grandes áreas, ¿no? Programación, código. Entonces, lo que Álvaro comentaba aquí del backend, de abrir el capó, ¿no? Saber manejar algún lenguaje de programación, de preferencia. El más utilizado Python, pero también existe R, ¿no? Que es otro lenguaje también muy, muy enfocado a la parte de ciencia de datos. No necesariamente un científico de datos, pero alguien que está en la ciencia de datos necesita tener una base de matemáticas y estadística y la intersección con la parte de negocios, ¿no? Entonces, cada una de esas tres áreas es una área gigantesca. Entonces, imaginémonos tres círculos, ¿no? Que se intersectan. Entonces, cuando hay más intersección entre negocios y la parte matemáticas, puede tener un enfoque diferente como Erika está trayendo, ¿no? Si hay una intersección más fuerte entre matemáticas y programación, puede tener otro enfoque. Si hay una intersección más fuerte entre negocios y programación, puede tener otro enfoque. Entonces, solo para decir que la ciencia de datos es muy amplia, ¿no? Actualmente presente, diría, en prácticamente todas las empresas. Es difícil pensar, ¿no? Yo sé que quizás una empresa más pequeña va a decir, esto no me aplica, pero con seguridad que tienes una planilla de Excel que la usas como base de datos, ¿no? Y que vas a necesitar también tener cierto conocimiento. Si es una empresa grande, ni decir, ¿no? Con todas las diferentes necesidades aquí que ustedes intentaron traer. Y creo que esa analogía de Álvaro, ¿no? O sea, quien construye un edificio se necesita de muchas manos, muchas cabezas, muchas profesiones. Entonces, para construir un sistema robusto, ¿no? Pensemos en SAP, pensemos en la plataforma de Facebook, pensemos en TikTok. Realmente son equipos muy grandes, ¿no? Productos que tenemos, la propia plataforma Alura, ¿no? Son equipos diversos, diferentes competencias trabajando para construir un producto digital, una plataforma digital, ¿no? Entonces, creo que aplica en muchas áreas. También no hay un perfil ideal para decir, vos sos, ¿no? Tú tienes aquí todas las características para ser un científico de datos. Yo creo que cada persona toma sus conclusiones experimentando un poco, porque también hay muchos perfiles, y ahí yo quizás me encuadro, así como ustedes intentaron encuadrarse en alguno, que comenzó con Excel, ¿no? Comenzó con el clásico Excel, manejando tablas, solo que llega un momento también donde el Excel principalmente si manejas un gran volumen de datos, te queda corto, ¿no? Entonces, no es Excel eficiente cuando quieres trabajar con 500,000 de líneas, con 200,000 filas en un archivo, se te queda pesado, ¿no? Ok, puedes migrar a Power BI, pero también existen otras herramientas mucho más eficientes que en el caso de Python o el propio caso de R, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje aquí de decir, existen diferentes caminos para los diversos perfiles, y creo que ya aquí haciendo una conexión con nuestro bootcamp de ciencia de datos que hemos lanzado, ¿no? Recientemente. Si ustedes están viendo o escuchando este podcast antes del 12 de agosto del 2024, estamos con las inscripciones abiertas al bootcamp de ciencia de datos. Van a poder aprender con Álvaro, con Erika, conmigo también algunos cursos. Toda esta trayectoria que hemos construido, principalmente pensando en todos estos perfiles que hemos comentado. En un perfil de analista de datos, diría, vas a tener muchas herramientas y recursos para trabajar como un analista de datos con superpotencia, ¿no? Porque vas a aprender Python, como también un científico de datos, porque dos de nuestros módulos de este bootcamp de datos es Machine Learning e Inteligencia Artificial. Entonces, el objetivo del bootcamp es darte toda esa base sólida para que durante 6 meses puedas fortalecer todas esas habilidades. Vas a encontrar el link de la inscripción a la página de inscripción al bootcamp en los comentarios, ¿no? Y si no, mándanos un email, un mensaje, que con seguridad nuestro equipo va a poder ayudarlos. Bueno, Gaby, vamos por la última pregunta.
Vamos. Solo para comentarles, mi perfil es la persona que aprende datos por entrevistar a los analistas y científicos de datos y acompañar. Pero ustedes me ayudan demasiado y me sacan muchísimas dudas. Y yo siento que ya aprendí mucho desde que empezamos aquí con las entrevistas, los cafés.tech, los Alura Chips. Ya aprendí demasiado. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí para cerrar, ¿no? Nos gustaría que ustedes nos pudieran comentar. Hablamos ahí de previsiones, hablamos del pasado, pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Cuáles son las tendencias del área de ciencia de datos para el futuro? Y también pensando, obviamente, ¿no? Que ahí ya está en nuestra vida, pensando en el caso que ahí podemos tener la inteligencia artificial. Entonces, pensando también con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, cómo todo eso puede impactar en el área de ciencia de datos de aquí hacia adelante. Ahí hagan sus previsiones, evaluando los datos del pasado. Aquí estoy como el profesor Javier, ¿no? De X-Men, ahora un minuto aquí, pensando. ¿Quieres comenzar, Álvaro? La verdad, hay mucho. Digamos, estamos apenas viendo la puntita del iceberg, como se dice. Y puede sonar hasta cliché, pero es eso. Todo esto, lógicamente, es algo que lleva años, décadas de desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, fue un término que se usó en los 60 y en los 70, y desde esa época se hablaba sobre lo que se está viendo hoy. Solo que en esa época no existía el poder de procesamiento que se tiene en la actualidad. Entonces, todo era muy teórico y de muy alto nivel. Cuando hablo de alto nivel es que era la idea, ¿sí? Estaba en la imaginación de alguien que pudiera llegar a hacer eso. Hoy en día con la computación cuántica y bueno, con tantos avances en tecnología que hay, digamos, toda la parte que ustedes ven o que ustedes han escuchado de inteligencia artificial, todo esto está basado en los fundamentos de la ciencia de datos, lógicamente, de matemáticas y todo lo demás. Entonces, tenemos, por ejemplo, antes de, por ejemplo, hablar de inteligencia artificial generativa, entonces está toda la parte de redes neuronales y todo esto es, lógicamente, una serie de algoritmos y una parte matemática bien compleja que está atrás de todo esto, porque finalmente, con acceso a tanto datos y tanto poder de procesamiento, lo que hacen, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, es traspasar por varias capas de neuronas, como el cerebro humano, de dar una probabilidad de cuál va a ser lo que va a suceder allá adelante. Entonces, a esa probabilidad simplemente le asigna un número, y como es el número más alto, por ejemplo, en este caso, entonces es esto, ¿sí? Entonces te da una salida. Entonces, por eso tú ves cuando le escribes a ChatGPT que te dé una respuesta, él va palabra a palabra, ¿ok? Él va palabra a palabra, y cuando se genera, por ejemplo, una imagen, es algo como análogo, lógico, existe otro tipo de tecnologías atrás, pero el principio continúa siendo ese. Entonces, tendencias es básicamente a que no hay vuelta atrás. Digamos, hoy en día ya está con nosotros la inteligencia artificial y simplemente va a crecer. ¿Quiénes van a permanecer? Porque hay gente que dice, no, pero entonces el científico de datos va a quedar atrás porque inteligencia artificial pues va a tomar como todo el campo. Y la verdad es que no, la verdad es que la inteligencia artificial está sobre el fundamento de toda esta parte matemática y de todo el trabajo de científicos, de analistas y toda la gente que trabaja con datos. Entonces, simplemente un perfil que va a comenzar entendiendo muy bien los conceptos y los fundamentos, ¿verdad? Es una parte que no te puede saltar. La persona que te venga y te diga, no, utiliza inteligencia artificial nada más y eso te va a resolver el problema, no está siendo honesta contigo. Realmente el camino es uno solo, nadie sale, llega a este mundo y ya está corriendo. Hay que primero aprender a sentarse, para gatear, para ahí sí ponerse en pie y comenzar a dar sus pasitos. Y es, digamos, como el camino, por decirlo de alguna forma,
si realmente te llama la atención, pues todo esto de los datos. Y como tendencia es a que lo vas a ver cada día más, cada día más, cada día más. Y si en 5 años, de repente estás ahorita viendo este podcast, y si en 5 años no te decidiste y te piensas en este momento de, bueno, tengo el bootcamp ahora, ¿qué hubiera pasado o dónde estarías si lo hubieras hecho en este momento, cuando todavía todo es tan incipiente? Y ojo que no estamos hablando aquí de que te pongas a tomar decisiones locas, de, de meterte a un mercado de un metaverso y estas cosas extrañas. Estamos hablando de algo que tiene fundamento y que, lógico, con esfuerzo y con trabajo vas a salir, pues llegar muy lejos, según también tu compromiso. Entonces, eso es lo que puedo decirles. Álvaro fue profundo, ¿no? No, yo estaba aquí pensando, ahí él me planteó eso, voy a escuchar este podcast de aquí 5 años. Ahí diré, Álvaro tenía razón, y ahí iré con la comunidad. Ahí yo quería decir también, ahora yo voy a traer un poco para mi lado de producto. Las tendencias que nosotros vemos para los próximos años realmente tienen que ver con IA. Entonces, tenés que tener una base también sobre cómo los modelos funcionan. Entonces, imagínate que todo chat o todo formulario que las personas van a rellenar y todo por atrás también hay como una inteligencia artificial que está llenando, te está conversando. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos? O, por ejemplo, personas de productos que ahora yo siento que el área de ciencia de datos está más fuerte, mucho más fuerte, porque realmente es lo que Álvaro habló. No tenés como vos ser un especialista, un ingeniero de IA si no tenés una base de ciencia de datos, ¿no? Entonces no sabés cómo funcionan los modelos. Entonces es súper importante. Y para quien va a trabajar en producto, ver de nuevo, estar actualizado, cuáles son las tendencias del mercado en IA, en la parte, por ejemplo, es lo que dijo Álvaro también, estamos conviviendo con ChatGPT, Gemini, no sé cómo pronunciar, con todo llama, en fin, un sinfín de inteligencia artificial, un sinfín de programas ahí que nos ayudan a optimizar nuestro tiempo y demás, ¿no? Entonces, hay que aprender a sacarle el provecho de una buena manera a todo lo que está surgiendo, porque realmente no hay cómo volver atrás. Entonces, para la parte de productos, personas que son de proyecto, de producto, no saben qué migrar, caramba, van a quedarse en una determinada área, yo pienso así, lee un poco más sobre inteligencia artificial, cómo son creados esos modelos, machine learning, hay un sinfín de artículos también hablando, entonces para afuera también, independiente si estás, por ejemplo, si estás en Argentina o si estás en Brasil y estás buscando oportunidades en Europa, Estados Unidos, es inteligencia artificial, product manager, IA, product manager data, todo tiene que ver con la parte de modelos de machine learning, científicos de datos, ¿tá? Entonces, en fin, eso también. Así es, algo que ustedes dos comentaron y que podemos ver, ¿no? Y este miedo que hay de que no, la inteligencia artificial pues va a avanzar y ya no se va a necesitar desarrolladores o personas del área de datos, pero en realidad no, va a crecer más y van a surgir nuevos puestos y nuevos trabajos que van a necesitar de personas que estén capacitadas. Entonces, lo importante creo que es capacitarse y actualizarse para no quedarse atrás, pero sí van a surgir nuevos trabajos y nuevos puestos para poder utilizar esas inteligencias artificiales. Entonces, como Erika comentó, ¿no? Product Designer con inteligencia artificial, Product Manager con inteligencia artificial. Entonces, no pensar que como, ay, yo voy a quedarme sin trabajo porque la inteligencia artificial va a hacer lo que yo hago o va a hacer todo en una empresa, sino que pues saber que tienes que actualizarse y porque nosotros tenemos algo que las inteligencias artificiales no tienen, nuestras soft skills maravillosas que siempre hablamos de ellas y siempre voy a defenderlas. Cris, ¿qué paso para nuestro momento especial? Claro que sí, Gaby. Bueno, chicos, Erika, Álvaro, tenemos aquí un momento muy importante en el podcast que lo llamamos Momento 404, haciendo alusión a aquel error, ¿no?, que nos aparece cuando estamos programando y una página no es encontrada.
Y nuestro momento 404 es alguna anécdota que quieran compartir, que quieran y puedan compartir con nosotros de algún error, alguna situación que en su momento fue súper estresante y quizás ahora mirando para atrás puede ser graciosa. Algún clásico de tecnología, ¿no? De apagué o eliminé una tabla que no debería eliminar, suele suceder y suele aparecer bastante aquí en el momento 404, pero ese tipo de experiencias que nos gusta compartir, principalmente para mostrar, ¿no? A nuestra audiencia que todos erramos y hace parte del proceso, y que nadie está a salvo, ¿no? de ese tipo de situaciones. Así que, bueno, no voy a decir nombres, si alguien ya la tiene ahí en la punta de la lengua, puede comenzar. Es como lo que Álvaro comentó al principio, ¿no? Que, ¿para qué sirve esto? Pues lo borré. Y ahí rompió la computadora. No, a mí me pasó algo así, porque, ay, qué horrible. Es que, en fin, yo no sabía que no había ambiente de producción, ambiente de prueba para probar algunas tablas o algunas cosas de un data lake, digamos, que nosotros teníamos que ver para cambiar algún tipo de regla de negocio. Entonces, yo quise cambiar una regla de negocio que me dijeron que era para hacer y yo dije, I'm just a girl, fui allá y monté el código y nadie me dijo que no había un ambiente de test y agarré y lo subí en producción, tipo, ambiente de producción, Shift Enter, mandé a rodar. Así, solo sé que todo el mundo, nosotros teníamos un grupo que se llamaba BOPE, que en Brasil es tipo cuando pasa una cosa súper absurda, no estaban llegando los datos, no estaba actualizando, la última fecha de actualización fue así, fue caos, básicamente yo... no es que dropé la tabla, es que simplemente cambié la regla, lo subí en producción cuando no había que subir en producción. Entonces, eso fue un error que me pasó y fue la primera vez que todavía tengo miedo de rodar un código, de colocar a funcionar porque tengo miedo de que se quiebre la empresa. Y yo trabajaba en un banco, imagínate. Ay, yo era así, pasaron las personas que no eran para pasar. Entonces sí, hasta me pongo roja, ¿viste? De acordarme, pero sí, eso fue una oportunidad que me pasó. Ese día el banco aprobó 500 créditos que no era para aprobar. Entonces. Ay, no. Una situación extraña, que, Erika, pasaste aquí. Sí. Y lo peor que no había documentación de cómo volver a... Yo, no imagínate, y yo ya era senior, ¿no? Entonces, yo era así, todas las empresas tienen una área aquí de prueba, ¿no? Entonces me dijeron que metele y yo le metí, solo que no me di cuenta que era en producción. Muy bueno. Gracias, Erika. Sí. Álvaro. Bueno, un 404. Eso me pasó, sí, una ocasión estábamos trabajando con el versionamiento de un código, estábamos en GitHub y cada empresa tiene sus políticas, lógicamente. Entonces, por ejemplo, hay unas políticas que son muy serias y tú no puedes llegar y crear repositorios porque se te hizo fácil o porque quisiste, no. Existe, digamos, unas guías y, lógicamente, cuando tú comienzas a trabajar como desarrollador, tú te comprometes a respetar pues, cada uno de estos pasos y le das acepto y todo lo demás. Entonces, con un colega de trabajo, pues él la vio muy fácil, digamos, aquí no fui solo yo. Entonces, no me estoy justificando, ¿no? Pero él dijo, no, creemos aquí un repositorio público y por ahí ya nosotros subimos el código y hacemos dos. Resulta que pues lo vimos muy fácil y como estábamos desarrollando, no le dimos mucho problema. Y unas semanas después nos llamaron a un War Room. A los dos. Un War Room es, digamos, un espacio donde se reúne todo el equipo de seguridad cibernética. Entonces llaman a los duros de seguridad cibernética, a los product owners, si es posible hasta el vicepresidente, pues que aquí hubo una brecha, ¿qué pasó acá? Entonces, claro, y eso me llegó un correo, eso
o sea, yo nunca vi un correo como de tanta alerta, y dije, pero ¿por qué tanto escándalo, no? Entonces ahí mismo, no. Llamaron hasta el BOPE. Sí, sí. No, tipo Entonces allá eso. nos Qué hicieron war odio room. que yo tengo al War Room, juro. Y porque te quedas 3 horas en un intentando resolver un negocio. Entonces llegamos al war room y yo como, ¿qué pasó? Y era un equipo todavía de India, o sea, allá era la madrugada, aquí eran como las 2 o 3 de la tarde, pero si hubiera sido allá a las 2 de la tarde, a mí me despiertan a las 3 de la mañana a decirme, bueno, ustedes, ¿por qué crearon este repositorio? ¿Por qué? ¿Y por qué con esto? Y claro, una serie de cuestionamientos como si estuviéramos, de cierta forma, siendo unos delincuentes, ¿no? Pues lo que realmente pues, nos salvó allí fue que no habían datos personales de nadie, no había información sensible ni nada, era un ambiente, algo muy sencillo. Fue una imprudencia, lógicamente, fue también de cierta forma lógico. A veces tú te mandan ahí un documento súper extenso de 200 páginas y preciso cuando lo leíste te saltaste esas lineecitas chiquitas que decían no creen repositorios públicos, por ejemplo. Entonces, pues ahí fue bien delicada la situación, eso, o sea, realmente yo en ese momento yo dije, me sacaron de la empresa, sí, pero no, realmente se dieron cuenta que pues, no hubo una mala intención, pero sí quedas reseñado. Mira, ahí ya te queda Álvaro, como una marca en la, crear un repositorio público, no sé qué. Entonces, lógicamente, pues ese fue un momento y es, digamos, como una alerta y aprovechando pues este espacio, nos puede pasar. De repente tú lo ves muy sencillo, muy fácil, pero las organizaciones, cada empresa es muy seria con sus códigos, aunque el código lo hayas hecho tú, no es tuyo, es de la empresa. Entonces no puedes simplemente divulgarlo por ahí, porque es tu código, pero tu código tú estás produciéndolo para la empresa, entonces tu código es de la empresa. Entonces no puede quedar público, por ejemplo. Entonces es como un detalle ahí también para estar atentos de que pues es algo serio y se maneja con seriedad, digamos, pues a nivel empresarial como tal. Entonces es un momento 404 que realmente sí la vi difícil y bueno, aquí les comparto que puede llegar a pasar, pero para que no te pase. no, si paras para pensar en Interpol, Álvaro Camacho está dentro del cuaderno Interpol, Álvaro el hacker. ¿Verdad? Primer momento 404 que llega un War Room. Bueno, vamos a recordarlo. Gracias, Erika, Álvaro, por compartir. Como siempre lo decimos, importante, ¿no? Ya persona con más experiencia traer ese que hace parte de la jornada. Y obviamente aprender, ¿no? No hay nada mejor que aprender los errores de los otros. Es bueno aprender nuestros errores, pero creo que aprender de errores de otros es más barato, menos doloroso. Así que creo que queda aquí un súper mensaje para todos, ¿no? Entendamos las reglas de negocio, entendamos las políticas, ¿no? Actualmente este asunto inclusive cada vez gana más relevancia y repercusión, ¿no? Seguridad de datos, ley de protección de datos, inclusive un perfil que ni acabamos abordando son las personas, ¿no? Y responsables por la integridad de los datos, gobernanza en las empresas, que cada vez también es más importante y tenemos que tener en nuestro chip implementado la importancia de todo esto. Bueno, Gaby, solo creo reforzar la página, la inscripción al bootcamp de datos va a estar aquí en el link. Tenemos muchas novedades, estamos ahora en el 4º grupo, ¿no? Entonces la 4ª generación de nuestro bootcamp de ciencia de datos. Cualquier cosa que se hace más de 2 veces significa que dio resultado, entonces nuestro bootcamp los prepara, ¿no? de una forma muy estructurada para aquel mercado, para aquellos desafíos, ¿no? que intentamos aquí abordar a lo largo de todo el episodio del Café.tech. Vas a poder partir desde cero en Python y salir conociendo bastante, ¿no? sobre Machine Learning, sobre inteligencia artificial. Lógicamente que en 6 meses tampoco, creo que siempre somos bastante transparentes, ¿no? No es que en 6 meses vas a salir de aquí un científico de datos senior que vas a estar preparado para trabajar en la NASA y que no vas a tener ningún momento de 404. Si alguien te promete eso, te está mintiendo. Pero tenemos un programa, ¿no? de 6 meses súper bien estructurado que va a ayudarte a mostrar paso a paso, va a ayudarte a construir tu portafolio de proyectos. Tanto Álvaro como Erika comentaron cuán importante eso es en la jornada de alguien que quiere entrar
o que ya está en el área de tecnología, pero quiere profundizar más en la parte de ciencia de datos. Y la gran novedad de este bootcamp, de esta última edición, es la inclusión de contenidos de inteligencia artificial. Así como hablamos, es una tendencia, viene, ¿no?, a sumar a las carreras, a ser una herramienta para ser más productivos, más eficientes, más creativos, y lógicamente que el área de ciencia de datos no se queda atrás, ¿no? Inclusive está a la vanguardia de todas esas tecnologías que están surgiendo ahora. Así que queda nuestra invitación a que participen del Bootcamp de Ciencia de Datos, van a poder aprender aquí con nosotros en Alura. Y creo que es eso, Gaby, en relación al Bootcamp. ¿Tú tienes algún otro recado? Bueno, sí, decirles que es un espacio donde van a poder aprender y conectando con el momento 404, donde van a poder probar y cometer errores también, ¿no? Como Álvaro comentó, Cris también, Erika, errores suelen suceder. Entonces ahí van a estar estudiando, aprendiendo. Mientras antes van a cometer un error, antes lo aprenden, ¿no? Antes lo corrigen, lo aprenden. Tengo seguridad que Erika ya no puso ahí, subió una tabla ahí en producción y que Álvaro ya no subió un repositorio público. Entonces, mientras antes cometemos errores, antes aprendemos y es un espacio donde van a estar ahí para aprender. Es eso, entonces, muchas gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros en nuestro café.tech. Les recuerdo que si aún no están suscritos en nuestro canal, pueden suscribirse. Tenemos contenidos nuevos todas las semanas. Tenemos nuestro café.tech quincenal. También en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, pueden ir seguirnos también o guardar ahí en su librería el café.tech. Y también estamos en TikTok, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Si aún no nos vieron en nuestras redes sociales, ahí estamos presentes. Y obvio, nuestra página aluracursos.com. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Álvaro, por la participación aquí. Fue una conversa, una plática muy buena, muy entretenida y con muchos conocimientos. Y una vez más, gracias, Cris, por estar aquí conmigo en otro café.tech. Gracias a todos, muchas gracias a ti por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. Un fuerte abrazo. Chao, chao.